A continuación, el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por su biodiversidad. Entonando un canto a la vida y en procura de un noble ideal, oh señores, antorcha encendida que ilumina un sendero inmortal. A la lucha marchamos osados en defensa de la educación, proclamando derechos sagrados del maestro en su noble misión. Al calor del combate glorioso, reclamamos justicia y honor para el pueblo que lucha ardoroso, anhelando un mañana mejor. Entonando un canto a la vida y en procura de un noble ideal, oh señores, antorcha encendida que ilumina un sendero inmortal. A partir de este momento, presentamos Ecos del Magisterio, toda la información oficial de la comunidad educativa del norte de Santander. Ecos del Magisterio, comunicando con veracidad y el compromiso con la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Ecos del Magisterio. Dirige Yolima Rodríguez Pineda, secretaria de Prensa, Propaganda y Escuela Sindical de ASINOR. Ecos del Magisterio. Más derechos, menos desigualdad.
igualdad y amor. Vota, vota por la educación. Con Iván Cepeda, gana la nación. Gratuidad y oportunidades. Más derechos, menos desigualdades. Vota, vota con el corazón. Por Colombia y la transformación. En segunda vuelta vamos a ganar. Iván Cepeda, vamos a votar. Y 38 minutos de la mañana. Hola, muy buenos días. Bueno, hoy estamos aquí, cambiamos el espacio para ubicarnos en esta transmisión en vivo. Ya parece, Harold, ¿qué dice? ¿Que va a funcionar bien el internet? ¿Parece? ¿O todavía? Sí, señor. Bueno, esperemos entonces que no se nos caiga la transmisión, porque hemos tenido meses con una dificultad en la conexión de internet, pero parece que ya va a arrancar. Ayer estuve por aquí y antier también haciéndole revisión a la velocidad de la red. Nos toca es, Harold, pedir que nos coloquen en la línea que tiene menos reuso para que estemos navegando, para que podamos desplazarnos más rápido, para que no se nos crasheen los videos, para que no se nos caigan las transmisiones. Entonces ustedes saben que si uno origina desde otros lugares, pues puede garantizar la conexión de la virtualidad, porque en virtualidad es muy importante tener una excelente conexión. Estamos aquí desde el 6º piso en las oficinas de Radio Digital. Este nido para la comunicación sindical, para la comunicación alternativa al servicio de la comunidad educativa del norte de Santander. Bueno, hace un tiempo la Secretaría de Prensa, Comunicaciones y Escuela Sindical, cuando hace las capacitaciones, entrega este lapicero. Se está viendo, ¿no, Jaro? Se está viendo. Que dice ASINOR. Pues así estamos nosotros ahora todos. Así, todos, con este corazoncito, jugándola por la vida, jugándola por la verdad, por la paz y por el derecho a la educación. Como derecho. A la educación como derecho, ¿verdad? Entonces, por eso escuchan ustedes ahí ese ritmo pegajoso de votemos y invitarlos a votar por este programa de gobierno que lidera Iván Cepeda y Aida Quilcue, donde la oportunidad que tenemos, los que éramos invisibles, de seguir visibilizándonos para seguir haciendo un servicio para el bien de los más vulnerables. No es para seguir con el viejo dicho de los abuelos y las abuelas que decían siempre tienen que haber ricos y pobres y menos ricos y más pobres. No, esta vez la idea es apuntarle a que haya mayor igualdad, apuntar a que haya oportunidades de tener una mejor calidad de vida. Así poquitico, no importa, ahí vamos. Ahí se ha ido construyendo, ahí se han ido cerrando brechas, ahí se han ido entregando tierras, ahí se han ido mejorando las inversiones en educación. De eso vamos a hablar ahorita en el editorial. Hoy, los titulares del día de hoy, a ver si encuentro por acá la pieza gráfica. Sí, aquí está. Entonces, tenemos en el informe nacional, la misión internacional destacó la voluntad política del gobierno de Gustavo Petro para acelerar la implementación del acuerdo de paz. Eso lo veremos en el informe nacional y en el informe regional. Una noticia que aconteció en días anteriores, el reconocimiento que hizo la Secretaría de Educación Departamental a maestras y maestros de todo el territorio por su ardua labor, por su compromiso con la educación, por su pertinencia. Ahí están los reconocimientos, lo veremos ahora en el informe regional. Fernando nos ha pedido, vamos a reiterar esta pregunta de las consecuencias negativas de los bonos escolares desde el informe de la Fiscalía. Y esperamos contar entonces con las intervenciones
planilladísimas y informadísimas, por supuesto, de la vicepresidencia de Asinor y de la Secretaría General de Asinor. El hombre ya está por ahí. Vamos a ver entonces que más adelante, por supuesto, el informe central viene, Leonardo, con unas reiteraciones de lo que fue, de lo que es la situación tan difícil que se vive en Chile, la situación tan difícil que se vive en Argentina, un país que fue pionero en educación, y cómo hoy maestros del sector oficial y educación pública sufren las terribles decisiones de un gobierno que ha recortado el presupuesto de educación. Todo eso más adelante en la intervención. Tenemos también la nota pedagógica que cada 8 días nos envía el compañero director del CEID, el compañero Jorge Ramírez, que está siempre muy acuicioso con esta nota, con este audio que nos envía. Bueno, queremos también hoy, si nos da espacio, por supuesto, las intervenciones, vamos a hablar un poquito de el plan de acción de la Secretaría de Prensa. Necesitamos activarnos porque hemos estado realmente en unas situaciones coyunturales, todo esto de salud, todo esto ahora de primera y segunda vuelta, pero ya esperamos en este segundo semestre activar y vamos a hablar un poquito de eso. Hubo muchas actividades esta semana en torno a Me la juego por la vida, y una de ellas fue la reunión para encender las luces. Una velatón con un sentido muy espiritual, en agradecimiento a Dios por las oportunidades que le da al pueblo colombiano de seguir adelante en estas situaciones difíciles que muchas veces enfrentamos, y desde lo territorial, porque así lo llamaron quienes propusieron esta idea desde esta zona de frontera, un mensaje para todo el territorio nacional, a que votemos por esperanza, a que nos afiancemos en la fe para elegir correctamente. En la nota vamos a escuchar ahí la intervención de Alejandra Omaña, quien es senadora de la República. Bueno, estuvo también liderando esta actividad, el acompañamiento de mujeres como Gloria Sepúlveda, Miriam Támara, la compañera Leonor Tamayo, la compañera Zulay Peroso, los ejecutivos de la Central Unitaria de Trabajadores y por supuesto, la dirección y la orientación de la Junta Directiva de Asinor en esta actividad. La nota la veremos más adelante. Entonces, creo que estamos listos para el editorial. El magisterio acompaña el poder de la vida, la verdad y la educación como derecho. Cero tolerancia con la gran corrupción. Tierra, apoyo y dignidad para el campo. Regiones con inversión. Vías y presencia del Estado. Una política internacional soberana y de paz. Un gobierno sin lujos y al servicio de la gente. Compromiso con la educación pública. Una juntanza por la vida, la verdad y la educación como derecho. Cepeda presidente. Me la juego por la vida. Iván Cepeda, futuro presidente, con la gente siempre de frente. Colombia cambia su camino. Ecos del Magisterio presenta el editorial. La ilustración es el primer derecho del pueblo en una democracia. ¡Qué bella respuesta! ¿Por qué? Porque si la democracia es el pueblo el que va a decidir, entonces el pueblo tiene que tener acceso a la ilustración. La ilustración en este caso es la educación. No es posible que haya democracia funcional a la demagogia. ¿Cuál es la democracia funcional a la demagogia? Aquella que se dirige a una masa amorfa, absolutamente amorfa, ambigua, que naturalmente para los demagogos es lo mejor, porque es completamente manipulable. Se encuentra en una situación de ignorancia, no sabe para dónde va.
etcétera. En cambio, cuando uno es un verdadero demócrata y piensa que lo que hay es que construir la democracia, lo que tiene es que construir el sujeto de la democracia. Y el sujeto de la democracia es el pueblo. Y el pueblo no puede ser una masa amorfa, sino, como dice muy bien Adela Cortina, tiene que ser una comunidad pensante, consciente, convivente. Bueno, ya lo decía el maestro Carlos Gaviria, que nos hace tanta falta con sus intervenciones supremamente reflexivas. Entonces, para nosotros evitar eso que el maestro Carlos Gaviria nos decía aparte de un video, y no caer en las artes de guiar al pueblo, en los engaños y las artimañas que hacen los demagogos, que tienen el arte de dirigir al pueblo y lo hacen desde el engaño, desde esa estrategia popular, popular es populacha más bien, cuando tocan nuestras emociones, cuando tocan nuestros prejuicios, nuestros miedos, cuando van al deseo de la gente, ni siquiera para el bienestar de la gente o para hacerle ver a las personas qué es lo mejor para ellas, sino cómo tomar venganza o cómo reírse del otro o cómo menospreciar aquel o aquella. Vamos hoy a Harold, usted me ayuda con las imágenes ¿sí? Nuestro editorial del día de hoy se llama La educación pública como derecho y herramienta para cerrar las brechas de desigualdad en Colombia. Una reflexión desde la experiencia nacional e internacional. En mi postura como mujer lideresa, como dirigente sindical y por supuesto una mujer abonada y formada desde la educación pública, hoy en día sigo haciendo defensa de la educación pública, de esa que nos ayuda a mostrarnos como somos, de esa que nos ayuda a prosperar aceptando al otro, ayudando al otro, generando espacios de reflexión, esa que no intimida, sino esa que ayuda a sacar todo el espíritu crítico que tenemos como seres humanos. Nos encontramos en un momento decisivo para Colombia. Lo que está en juego no es solamente la elección presidencial o la elección de una discusión frente a proyectos políticos de uno y del otro. Lo que realmente está en debate es el modelo de sociedad que nosotros queremos construir para nuestros nietos, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestras futuras generaciones. ¿Y qué papel tendrá la educación en este proyecto de nación? Existe una frase en este momento que se ha vuelto como popular en los debates de los últimos tiempos y es: el dato mata el relato. Entonces, más allá de las simpatías o las diferencias políticas que cada ciudadano pueda tener, está esta afirmación que nos invita a fundamentar nuestras opiniones con hechos verificables y no únicamente en percepciones o discursos o no únicamente en los videos que nos da la inteligencia artificial, esta herramienta que está haciendo de las suyas, la herramienta no, los usuarios de la herramienta que están haciendo de las suyas para engañar y ser demagogos, ¿verdad? Atribuirse la demagogia. Por ello, cuando hablamos de educación pública, resulta indispensable acudir a la evidencia histórica, económica y social para comprender qué impacto tiene la inversión educativa sobre el desarrollo de los países, sobre la reducción de la pobreza y la construcción de sociedades más equitativas. La educación es una inversión tal vez la más rentable para una nación. Durante décadas, algunos sectores defendieron la idea de que el mercado resolvería por sí solo los problemas educativos, que la competencia garantizaría la calidad y el Estado debería reducir progresivamente su participación en la prestación de los servicios sociales. Sin embargo, la experiencia internacional muestra una realidad totalmente diferente. La historia evidencia que ningún país ha alcanzado altos niveles de desarrollo económico, científico o tecnológico, debilitando su sistema educativo.
las naciones de hoy lideran los indicadores de bienestar. Las naciones que hoy lideran los indicadores de bienestar invirtieron durante décadas en escuelas, en universidades, en investigación y en formación docente. La educación pública no debe entenderse como un gasto susceptible de ser reducido en tiempos de dificultad fiscal, sino como una inversión estratégica cuyo retorno se refleja en mayores niveles de productividad, de innovación, de cohesión social y de democracia. En 1979, que fue Premio Nobel de Economía, el economista Theodore Schultz, que es un hombre norteamericano, afirmaba: la inversión en capital humano es el factor más importante para explicar el crecimiento económico moderno. Por su parte, el Premio Nobel de Economía en 1992, quien se dedicó también a hablar de esta teoría del capital humano, Gary Becker, decía: la educación incrementa la productividad y constituye una de las inversiones más rentables para cualquier sociedad. Estas afirmaciones incrementan la productividad, constituyen entonces una de las consignas ideológicas más sostenidas, con conclusiones que respaldan por décadas la investigación económica y social. Nos quedamos sin imagen, estamos en negro ya adelante. Denme mascarita también a mí. Eso, muy bien. Estas afirmaciones no corresponden a algo que se hayan inventado, sino que son años, décadas de investigaciones para poder sostener estas premisas. ¿Qué nos enseña entonces aquí la experiencia internacional? Cuando observamos los países que han alcanzado mayores niveles de desarrollo humano, encontramos un elemento común: una fuerte inversión pública en educación. La UNESCO recomienda que los estados destinen entre el 4% y el 6% de su Producto Interno a la educación, y entre el 15 y el 20% en el gasto total. En Costa Rica se ha hecho una gran inversión para construir nación, tal vez uno de los países más significativos de América Latina. Desde 1948, cuando se decidió abolir su ejército y destinar buena parte de estos recursos a la salud y a la educación, en contextos totalmente diferentes a los de Colombia, por supuesto. Décadas después, el país exhibe algunos de los mejores indicadores sociales, educativos y democráticos de la región. Su experiencia ha demostrado que la inversión sostenida en educación constituye una estrategia de desarrollo nacional y no simplemente una política sectorial. Para el caso de Uruguay, la educación se asumió como una política de Estado y es reconocido por tener uno de los sistemas más sólidos de América Latina en sistema educativo. Más allá de los cambios de gobierno y de las diferencias ideológicas entre las administraciones que han dirigido el país, la educación ha mantenido un lugar prioritario dentro de las políticas públicas. Finlandia, un referente mundial. A nivel internacional, Finlandia constituye uno de los ejemplos más reconocidos, un sistema educativo que se fundamenta en los 3 principios esenciales: la educación pública universal, alta valoración social de los docentes y la igualdad de oportunidades para los estudiantes. La experiencia finlandesa ha demostrado que la calidad educativa no depende exclusivamente de la competencia entre instituciones, sino del fortalecimiento de un sistema público sólido, inclusivo y bien financiado. Argentina es un caso excepcional, es un caso histórico. Tal vez tendría alguna de las tradiciones más importantes en lo que tenía que ver con educación pública y gratuita en América Latina. Sin embargo,
En los últimos años el país viene viviendo intensos debates de financiación estatal de las universidades, las becas estudiantiles y el papel del Estado en la garantía del derecho a la educación. Se ha evidenciado incluso que los sistemas educativos con esto más consolidados requieren una financiación sostenida para preservar sus niveles de cobertura y calidad. Como decimos a veces, la práctica no lo es todo, pero se necesita para todo. En realidad, en Argentina, lo que se demuestra hoy es que la educación pública nunca puede darse por garantizada y que requiere el compromiso permanente de la sociedad y del Estado. Durante este gobierno de Javier Milei, el león del sur, ¿no? El león allá abajito, se han presentado conflictos significativos con las universidades públicas, movilizaciones estudiantiles, discusiones sobre el financiamiento del sistema universitario. En el año 2023, cuando este león asumió la dirección de este hermoso país, se redujo drásticamente la estructura ministerial de toda la nación, pasando aproximadamente de 18 y 19 ministerios a que hoy existan 9. Muchos no desaparecieron completamente, sino que fueron absorbidos por otras dependencias o convertidos en secretarías. ¿Cuáles fueron los ministerios eliminados o absorbidos? Entre otros, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Turismo y Deportes, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Desarrollo Territorial y el Hábitat. Varios de ellos fueron incorporados al nuevo Ministerio del Capital Humano, mientras otros pasaron a Economía o a Manejo Interior desde otras dependencias. No solamente los ministerios fueron fusionados, sino que también algunos organismos dentro de estas entidades que también fueron reducidos y algunos cerrados. Durante el primer año de gestión del León se cerraron empresas públicas, se redujo significativamente el empleo estatal. Diversos análisis han señalado que cerca de 30.000 desvinculaciones en el sector público nacional durante este primer año de gobierno. Aquí las otras medidas más reconocidas estuvieron el cierre de la Agencia Estatal de Noticias TELAM, la disolución de organizaciones tributarios y administrativos y las reducciones presupuestales en el área de ciencia, de cultura, de educación y programas sociales. En Colombia, ¿qué son los datos que tenemos? ¿Cuáles son los datos que tenemos en Colombia? Entonces, los indicadores sociales recientes, hablamos recientes, los últimos 3, 4 años, muestran avances importantes en reducción de la pobreza. Ayer escuchábamos a través del canal institucional de la Presidencia de la República sobre cómo esta brecha sigue reduciéndose. Según las cifras del DANE, la pobreza monetaria descendió del 31.8% hasta el 31.8%, mientras que la pobreza multidimensional alcanzó el 9.9%, una de las cifras bajas registradas desde que existe esta medición. Estos resultados no significan que todos los problemas estructurales hayan desaparecido, sino que lo que muestra es que cuando el Estado fortalece la inversión social, amplía programas públicos, protege derechos fundamentales, entonces es ahí cuando las brechas empiezan a reducirse. Y dentro de esa inversión social, la educación, nosotros, los maestros, los de la educación pública estatal, tenemos un lugar muy importante que vale bien la pena escucharlo con atención. El crecimiento de la inversión educativa en Colombia es uno de los indicadores más importantes para evaluar el compromiso del Estado con la educación y es
presupuesto que ha asignado viene de la siguiente forma. En 2022 la inversión fue para educación de 58.6 billones. En 2023, 54.8 billones. En 2024 asciende a 71 billones. En 2025 sigue subiendo a 79.2 billones de pesos y en 2026 fue de más de 85 billones. Ese es el compromiso del gobierno nacional a través de todo el territorio nacional con el magisterio colombiano, ha sido aumentar el presupuesto en educación. ¿Cuánto representa esto? Aproximadamente el 45% entre el 2022 y 2026. Detrás de estas cifras existen programas concretos que impactan la vida de millones de estudiantes, de docentes y de familias colombianas. Entonces, a través de la educación pública y con estas inversiones se han ampliado oportunidades. Uno de los avances más importantes ha sido el fortalecimiento de la educación superior, la política de gratuidad universitaria que pasó de ser una medida temporal a consolidarse como una política permanente para cientos de miles de estudiantes. Más de 930,000 jóvenes se han beneficiado de esta estrategia y más de 250,000 nuevos estudiantes han logrado ingresar al sistema de educación pública superior, sobre todo la tarea que se ha hecho en los sectores rurales donde no había llegado a la universidad, donde no había oportunidad para nuestros niños, nuestras niñas graduadas de bachillerato de poder acceder a una carrera universitaria. Ahí es donde entendemos que cuando un joven de Tibú, del Tarra, de Sardinata o de Convenciones o de cualquier otro municipio de Colombia logra acceder a la universidad pública, no solamente transforma su proyecto de vida, sino que transforma las posibilidades para su lugar de origen, transforma las posibilidades para el desarrollo de su familia y de sus comunidades. También podemos hablar con certeza de la alimentación escolar y la infraestructura educativa. La permanencia escolar exige condiciones adecuadas. Por ello resulta relevante el fortalecimiento del programa de alimentación escolar PAE. Los recursos pasaron aproximadamente de 4.33 billones en 2022 a 7.24 billones proyectados para el 2026. Mejoraron las raciones, mejoraron el número de cupos, mejoraron la entrega de comida caliente, la infraestructura, los menajes, todo eso fue mejorado sustancialmente. Asimismo, las inversiones en infraestructura educativa universitaria que han permitido mejorar las condiciones físicas para que los maestros puedan enseñar y los estudiantes puedan tener un mejor aprendizaje. Por supuesto que todo esto no soluciona la gran problemática que nosotros tenemos como país. Existen desafíos y uno de estos desafíos que siguen pendientes. Uno de ellos es la situación de los miles de docentes profesionales que se han vinculado desde el sistema maestro. Estos educadores han sostenido durante años la prestación del servicio educativo en condiciones difíciles y en regiones apartadas, donde la única presencia del Estado es un maestro. Eso está pendiente. La dignificación de la profesión docente exige avanzar en soluciones que reconozcan la experiencia, el mérito, la formación académica y el compromiso con quienes han dedicado buena parte de su vida al servicio de la educación pública, sobre todo en esos sectores donde a pesar de las bombas, de los drones, de las balas, de los ataques, de las masacres, el maestro y la maestra siguen allá poniéndole el pecho a la educación pública. También la educación en equidad y género, la desigualdad, regularmente los estudios enseñan que tienen rostro de mujer. Cuando hay una niña abandonada, cuando hay una mujer cabeza de familia, cuando hay una mujer que no logra seguir su educación. Por ello, la defensa de la educación pública también es una lucha de equidad y género. Cada niña que permanece en la escuela, cada niña que logra titularse como bachiller, cada niña que logra ir a la universidad y convertirse en una mujer profesional, es un
es una victoria contra la desigualdad. Cada joven que logra graduarse de la educación pública tiene la oportunidad de transformar a las generaciones futuras, sus hijos, sus sobrinos, sus primos. Bueno, el papel del Estado en este desarrollo. En distintos países del mundo surgen periódicamente propuestas orientadas a reducir el tamaño del Estado, a disminuir el gasto público y a reorganizar las instituciones gubernamentales. En este momento tenemos un TEREAN haciendo campaña con esto. 40 días, 40%, 700,000 reducciones. Entonces, frente a eso, vale la pena nosotros hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrirá con la gratuidad universitaria si disminuyen los recursos para educación? Es para nuestra reflexión, allá en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras comunidades educativas. ¿Qué pasará con los programas de alimentación escolar si se reduce la inversión en educación? ¿Cómo se garantizaría la construcción de nueva infraestructura educativa? Entonces, el enriquecimiento de los operadores primarios para facilitar la educación privada. ¿Se fortalecería la carrera docente o por el contrario la situación fiscal omitiría el casi ya cercano concurso de méritos? ¿Cuántos docentes del sector provisional podrían ser desvinculados en este arrase de reducción de empleos públicos? Bueno, estas preguntas no debemos hacerlas para generar pánico, generar miedos ni polarización, sino que nos lleve a nosotros a una reflexión responsable sobre las consecuencias que pueden tener estas decisiones sobre la política pública, no para Yolima, no para la junta directiva, no para la subdirectiva, sino para la educación pública, que es donde nosotros nos desempeñamos. Bueno, por el contrario, los que consiguieron fortalecerla, entonces tenemos una comparación regional. Mire lo que dice esta comparación de países latinoamericanos, que los países que más invierten en educación suelen destinar el 4 y el 8% del Producto Interno Bruto. Colombia lo viene haciendo y queremos que Colombia continúe haciéndolo. ¿Y cómo lo queremos? ¿Cómo podemos lograr eso? Con las políticas del actual gobierno que continúan el próximo 21 de junio, cuando nosotros vamos a elegir un juego por la vida, un juego por la paz y un juego por la educación como derecho. Quiero cerrar este editorial con esta reflexión. Cuando un Estado reduce ministerios, reduce programas o reduce presupuestos, resulta legítimo preguntarse cuáles serán los efectos sobre áreas estratégicas como educación, salud, ciencia e investigación. Hoy más que nunca necesitamos analizar los programas de gobierno con criterio, con información y con sentido crítico. No basta solamente escuchar los discursos, no basta solamente escuchar el acto de show frente a las luces y el vallenato, sino que toca revisar resultados, presupuestos, indicadores y propuestas concretas. Los datos nos muestran que cuando se aumenta la inversión pública en educación, se amplían las oportunidades, disminuyen las barreras de acceso y comienzan a cerrarse las brechas históricas de desigualdad. Como maestra, como maestros, debemos tener una responsabilidad histórica. Defender la educación pública significa defender un gobierno que financie la educación, significa defender uno de los instrumentos más poderosos para construir democracia, justicia social y desarrollo humano. Paulo Freire afirmaba: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y Nelson Mandela nos decía: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, porque cuando avanza la educación pública, avanza la democracia. Cuando avanza la democracia, avanza la justicia social, y cuando avanza la justicia social, avanza nuestra querida Colombia. Claro. Continuamos entonces con la programación de Ecos del Magisterio. Saludamos a Leonardo, que ya está por aquí esperando su espacio.
Nos la jugamos por la vida, en una gran alianza por la vida. Rechazamos la muerte con el periodista Cristian Herrera. Esa muerte no puede quedar impune, como también el rechazo a lo que ha venido sucediendo en la región del Catatumbo, específicamente en la Escuela Territorio de Paz. Llamamos a la reflexión este 21 de junio para que podamos salir a defender la vida en las urnas. Cepeda, presidente. Bueno, nos encontramos esta noche con nuestro compañero maestro, pero también líder espiritual, Padre Wilmer, en un acto ecuménico, un acto por la paz, una reivindicación plena del Evangelio que hace un llamado a la paz, un llamado a la vida, un llamado a la justicia social. Nos hemos encontrado, hemos reflexionado, hemos orado, hemos elevado una oración al Altísimo por Colombia, por la importancia de los derechos humanos, por la importancia de nuestra soberanía, por la importancia del encuentro que tanto necesitamos en Colombia, de comprender que la diferencia no es un motivo de fractura, sino es un motivo para celebrar la diversidad y para construir juntos, pero sobre todo que haya un interés por el trabajo de los más necesitados, Padre. Sí, importante que en el Evangelio nos hablaba de Bernabé, que es una figura que nos inspira, como decía aquí el compañero Pablo, que nos inspira al amor, que es el sentimiento más importante en la vida, por encima de todos los sentimientos, tanto que el Señor lo puso como primero, que amáramos los unos a los otros. Y realmente es un mandamiento que en algunas ocasiones nos ha quedado grande, porque a veces amamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero es que amar al prójimo es amar a aquel que nos adversa, a aquel que está en la otra orilla puesta. Por eso hoy, aquí, de la parte espiritual, le pedimos al Señor que nos ilumine en estas épocas tan aciagas de nuestra democracia, para que podamos conseguir nuestros objetivos. De verdad que hoy es un día muy importante, muy especial, en el que todos debemos reflexionar. Colombia está pasando por una crisis, por una situación bastante compleja, pero que eso no nos deje nublar nuestros pensamientos y que esas decisiones que próximamente se van a desarrollar sean en pro de la sociedad, sean en pro de la justicia social, sean en pro de la paz, esa paz que anhelamos, que históricamente, que llevamos por más de 60 años gritando, exigiendo y vociferando para que nuestra sociedad se le cierren esas brechas de injusticia e inequidad que históricamente ha permeado toda la población colombiana. Hoy es una invitación a que reflexionemos con el corazón en la mano, dejando el ego de un lado y tomando la mejor decisión para toda la clase trabajadora, para todos los niños y niñas que día a día asisten a las instituciones educativas y que son el reflejo de los vacíos y de las dificultades que presentan las instituciones educativas. Hoy es un día de reflexión y de invitación para que toda la población colombiana tome la mejor decisión en pro de todos los colombianos, de la justicia y de la paz. En la noche de hoy, como maestros y maestras, queremos dar un mensaje muy claro. Lo que está en juego es el Estado Social de Derecho, una fiesta democrática que no nos tiene por qué enfrentar. Por eso, la velatón de hoy es hacer un llamado a toda la comunidad educativa, a toda la ciudad y a todo el departamento, a que no sea un enfrentamiento más. Tenemos que ser capaces, como norte santanderianos, que hemos sufrido en carne propia lo que significa una violencia directa, tenemos que ser capaces a través de la democracia de demostrar que sí es posible. Y como educadores y educadoras por la paz, seguiremos estando convencidos de que el camino sigue siendo el camino de una paz con justicia, más educación, más deporte, más arte, en una sola palabra, mucha más vida, y porque Norte de Santander y Colombia son capaces de poder vivir en paz. Es cierto, para nosotros país, hoy es un día muy importante. Todo este tiempo estamos trabajando desde nuestras familias, así como decía ahorita Zulay, es muy importante nosotros tener en cuenta que estos momentos
de despertar, de hacer memoria, de decir sí a la paz, de decir estamos aquí a favor de la inclusión, de decir sí a los menos favorecidos, a todas las reformas sociales, a todas las reformas agrarias que se han hecho. De igual manera estamos aquí en pie para decirle a aquella persona que está allá en el campo, los que están en las aldeas, los que están en las zonas marginadas, que aquí estamos nosotros y vamos a decir sí a ese proyecto social. Y a defender la educación pública y todos los demás como derechos fundamentales para poder conseguir la dignidad que como seres humanos nos merecemos. Tenemos un compromiso este 21 de junio, sí a la paz, sí a la vida. Bueno, yo soy Alejandra Omaña, senadora electa del Pacto Histórico y bueno, estamos en la plazoleta del Ventura Plaza. Acaba de finalizar una velatón muy hermosa que hicimos con los profes de Sinor, con otras personas que se acercaron, que han sido afines y también algunas personas que no han sido afines al proyecto del cambio, pero que estamos todos en la certeza de que tenemos que hacer un llamado a la unidad, de alguna manera a buscar esa espiritualidad que nos conduzca a que tengamos unas elecciones muy en paz. Sabemos que a los jóvenes que han hecho campaña, a las personas que han hecho campaña acá en Norte de Santander a favor del Pacto Histórico, pues han recibido diferentes ataques, violencia verbal, incluso violencia física, y pues básicamente lo que queremos con esto es hacer un llamado a la tranquilidad, a la paz, a que entendamos que aunque tengamos diferencias políticas podemos habitar en paz los mismos territorios, pero también este es un llamado a la responsabilidad que todos tenemos como colombianos y hacer un llamado a la sabiduría para que esta elección que tengamos este 21 de junio, ese voto que depositemos en las urnas sea un voto responsable, un voto que le apueste a lo que quienes creemos en la espiritualidad le podemos apostar, que es a la vida, a la defensa de la vida en todas sus formas, a la vida en la naturaleza, a la vida en los animales, a la vida del ser humano que nos rodea y que nos acompaña. Entonces estamos haciendo esto porque nosotros nos la jugamos por la vida. Compromisos con la educación pública. Defender la educación pública como responsabilidad fundamental del Estado. Garantizar mayor financiación para las escuelas, los colegios y universidades públicas. Fortalecer la educación rural y cerrar brechas territoriales. Cepeda, presidente. Me la juego por la vida.
una juntanza por la vida, la verdad y la educación como derecho. Por la educación, con Iván Cepeda, gana la nación. Iván Cepeda, vamos a votar. Ecos del Magisterio presenta informe de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Relaciones con la Comunidad. Muy buen día al Magisterio de Cúcuta y de Norte de Santander. Salud y bienestar al Magisterio y con mucho compromiso en este contexto político que se nos avecina. Hoy quiero muy respetuosamente dirigir la reflexión para personas distintas, diferentes, pero que tienen compromisos, sobre todo en esta coyuntura electoral que entra en su recta final. A quienes hoy ostentan títulos académicos de doctorado, maestría, y que gozan de privilegios económicos y también tienen acceso a la mejor información. Hannah Arendt, la filósofa alemana, expresa que el intelectual es fundamentalmente un pensador independiente y anticonformista, cuya labor no es crear sistemas ideológicos ni patrocinarlos, ni aislarse en dogmas. Para ella, el pensamiento debe estar al servicio de la acción y la libertad. Exige a los intelectuales bajarse de la torre de marfil y participar valientemente en el espacio público. Arendt rechaza al intelectual que actúa como mero técnico y burócrata del saber. En su estudio sobre la banalidad del mal, cuestiona el rol de aquellos intelectuales y profesionales que hoy podrían estar limitándose a simpatizar y obedecer a un sistema totalitario, en el contexto de seguir ciegamente ideologías que pueden provocar y caer en el autoritarismo, la injusticia y sofocar la vida. El intelectual que propone Arendt tiene la responsabilidad de dar significado a los eventos históricos para que no se repitan los horrores del pasado. Igualmente, Noam Chomsky, el gran lingüista americano, en su libro La responsabilidad de los intelectuales, destaca que el papel de los intelectuales es fundamentalmente ético y crítico. Los intelectuales tienen la obligación moral de decir la verdad, de desenmascarar las mentiras, de evitar ser cómplices de los intereses corporativos, empresariales y políticos que amenazan con causar injusticias, autoritarismo y desfavorecer a los vulnerables. ¿Hasta qué punto podríamos tener responsabilidad de silenciarnos ante las potenciales injusticias que provocan los extremos ideológicos? ¿Acaso el intelectual no está al servicio de la vida? ¿No debe jugársela por la vida? Los intelectuales deben alejarse de actuar como tecnócratas y más bien actuar como voces críticas independientes que fomentan una ciudadanía bien informada. Ante la pregunta, ¿deben los intelectuales meterse en política? Humberto Eco afirma que por intelectual se entiende al que desarrolla una función creativa, tanto en el universo de las ciencias como en el de las artes, incluyendo al agricultor, que es capaz de inventar una nueva forma de rotación de cultivos. Por lo tanto, dice Humberto Eco, solo hay dos maneras en las que la política puede apoyarse en la contribución del intelectual. Si son auténticos intelectuales, es decir, creativos, deben parir y expresar ideas interesantes y por lo tanto el político puede limitarse a leerlo. Pero también puede suceder que el político advierta que sobre algunos asuntos ni él ni los demás tienen las ideas claras o no saben lo suficiente. Entonces un buen político solicitará profundización y nuevas ideas sobre el tema a los intelectuales. No olvidemos que hay políticos, filósofos que están en contienda. Para el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, el intelectual actúa como un intelectual público, comprometido. Su función es contrarrestar la desigualdad, defender la democracia frente a la desinformación
y cuestionar el capitalismo desregulado. Perfecto. El intelectual debe desenmascarar, es utilizada por las élites para concentrar la riqueza y limitar la libertad. Invita Joseph políticas públicas activas como la tributación. Por último, Orlando Falborda, hay que recordar, hace un llamado a los grupos marginados, campesinos, indígenas, obreros, conductores de transporte público, vendedores públicos. Ustedes también son sociedad civil. La invitación es a empoderarse para exigir desde la dignidad de su voto sus derechos y transformar con ella sus propias dinámicas. Por lo tanto, jugársela por la propia vida. Buen día para todos. Les habló Jorge Ramírez, director del CEI de Asinor. El magisterio acompaña el poder de la vida, la verdad y la educación como derecho. Cero tolerancia con la gran corrupción. Tierra, apoyo y dignidad para el campo. Regiones con inversión. Vías y presencia del Estado. Una política internacional soberana y de paz. Un gobierno sin lujos y al servicio de la gente. Compromiso con la educación pública. Una juntanza por la vida, la verdad y la educación como derecho. Cepeda presidente. Me la juego por la vida. Iván Cepeda, futuro presidente, con la gente siempre de frente. Colombia cambia su camino. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de Asinor en el Zulia. Servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de Asinor los espera. Ecos del Magisterio presenta Informe Central. Directiva de Asinor. Unitario y solidario salud. Ya prácticamente está echada la suerte. La suerte está echada, como diría el cantautor. Para el país es un momento histórico, para la educación, educadores, escuela pública, un momento histórico en el cual no nos podemos equivocar y en el cual tenemos la oportunidad esta semana de reflexionar, analizar, indagar, reflexionar y tomar la decisión más acertada. No nos podemos hacer el harakiri, como se dice en el argot popular, un tiro en el pie. No. Lo invitamos a que reflexione, compañera y compañero maestro, señor padre de familia que nos escucha, joven, abuelo, persona de la tercera edad, en fin, reflexionemos y hagamos un comparativo. Los maestros es fácil hacer pedagogía comparativa de lo que propone Cepeda y de lo que propone el otro. Y en tal sentido, tomar una decisión en familia, en colectivo. Mire, el episcopado, si bien es cierto, no dijo por dónde, quién, sino que hizo una reflexión. Y la reflexión a la vida, la reflexión al amor, la reflexión a un lenguaje prudente, respetuoso, la reflexión a desarmar los corazones,
la reflexión a desarmar físicamente la mano, el brazo. La reflexión a que vivamos en armonía, a que nos enamoremos a través de la palabra, que el diálogo social es fundamental, a que amemos la vida, a que defendamos nuestra vida, a que seamos tolerantes, que no nos vamos por el camino del odio, del resentimiento, de la guerra. Como diría aquellos videos que estamos sacando, no lo digo yo, lo dice el episcopado en una misa en los medios de comunicación nacional, esos de Caracol, RCN. Luis Carlos Sarmiento Angulo manifiesta, ese gran empresario, el país va bien en cuanto a su economía. Hemos hecho la pedagogía habida y por haber, como se dice, con limón en los ojos, con las verdades completas, con cifras, entre otros. Y ya la decisión la tenemos que tomar nosotros, compañeras y compañeros. Y la decisión que tomamos es futuro 20, 30, 40, 50 años. Si nos vamos a un plan decenal, 10 años. Entonces, debemos reflexionar al respecto y tomar la mejor decisión. Aquí hemos entrevistado a la Argentina, nada más y nada menos que a Sonia Aleso, presidenta de la Internacional de la Educación. Como también entrevistamos a Guillermo Cherpi, líder sindical de Chile. Y hoy se nos hace una propuesta, voy a mencionar dos: bonos escolares, sinónimo de miseria para las escuelas públicas, sinónimo de convertirlas en paupérrimas, destartaladas, y fortalecer lo privado. ¿Qué decisión voy a tomar? La decisión es fortalecer lo público a través de la ley orgánica, del sistema de competencias, de la ley de competencias, que el actual Congreso le ha puesto cortapisa. ¿Qué decisión vamos a tomar? Y que esto lleva a minimizar la planta de personal docente, así tenga los derechos adquiridos, tal como sucedió en Argentina y Chile, que de un solo decreto y raponazo, a través del Congreso y decretos presidenciales, redujeron salarios, pensiones, fortalecieron lo privado, crearon negocio socio, en fin. Entonces, ¿quién lleva esa propuesta? ¿Quién va a votar porque continúe el procedimiento de jornada laboral, jornada escolar? En la otra propuesta, eso ni siquiera lo vamos a tener la oportunidad de analizarlo. La otra propuesta: concurso de méritos especiales para la praxis pedagógica y para el arraigo. Eso está en procedimiento. Está en diálogo entre la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Ministerio de Educación y sus sindicatos filiales, FECODE. Sí. La tercera es lo relacionado con los ascensos al escalafón docente. Viene otro ascenso. Está en procedimiento. Con el otro gobierno, ¿será que será eso del ascenso? Lo del salario mínimo. Cuando el vicepresidente del otro fórmula vicepresidencial fue el primero que demandó el aumento al salario mínimo vital. ¿Sí? Entonces, compañeras y compañeros, por favor, a reflexionar al respecto. Tenemos que reflexionar. Estuvimos en todas las provincias, estuvimos en todas las provincias, provincia de Ocaña, provincia de Pamplona, provincia de Ricaute, pueblos de Occidente, Salazar, estuvimos haciendo reuniones poblacionales, nos reunimos virtualmente con la población 1278, con la del 2277 y pensionados, en fin.
Pero aquí es con votos. Aquí es con votos. Y si no hacemos el ejercicio desde nuestra familia, desde nuestro nicho, desde nuestros colectivos, desde nuestros movimientos, desde nuestras células, pues créame que no va a pasar nada. Aquí podemos estar todos convencidos, reconvencidos. Y a veces nosotros nos volvemos repetitivos y a veces decimos, no, ya estamos convencidos, ¿para qué los vengo a convencer? Se dice, pero si no estamos empoderados nosotros mismos, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Allá no vota solo los convencidos, allá vota es el pueblo. ¿Y qué ejercicio hay que hacer? Pues el ejercicio electoral, el ejercicio y el procedimiento de llevar el voto, hacerle seguimiento al voto y llenar planillas y hacerle esas planillas el seguimiento, en qué puesto va a votar, en fin. Esto es con votos, compañeros. Así hoy a ustedes no les guste porque es una mecánica electoral, electorera, como la quiera llamar, pero acá es con votos. Mire lo que está sucediendo en Perú. A 500,000 votos, el uno del otro. ¿Usted imagina qué gobernabilidad puede darse en ese país? Y lo mismo puede suceder acá en nuestro país. Entonces, compañeros y compañeras, reflexionemos, por Dios. Reflexionemos. Ya el episcopado, diferentes dirigentes políticos, el mismo Ernesto Samper, el mismo Juan Manuel Santos, la misma Claudia López, el mismo profe Fajardo. Algunos dicen por quién así de manera sincera y sin pena, sin sonrojarse, y otros dejan un decálogo, pero ese decálogo más o menos orienta para dónde es que debemos ir. Por favor, no podemos volver al pasado. Guerra para más guerra. Eso es lo que propone alguno. En fin, entonces vámonos a escuchar lo que sucedió en la entrevista que hicimos con las argentinas y chilenas y vamos retomando acá. ¿Te parece, Harold? Bueno. Guillermo, cuéntenos usted a nosotros qué pasó con el sindicato, con su planta física en su momento, con su objeto, su misión, su visión, sus principios, los estatutos, todos los asociados a ese sindicato. ¿Qué pasó con eso? Bueno, yo les dije que yo he sido dirigente del Colegio de Profesores y de la Central Unitaria de Trabajadores. Después de un proceso unitario de más de 25 años, fue el sindicato único de trabajadores de la educación, que incluso pudo tener existencia legal solo porque el gobierno de la época, o sea, el compañero Salvador Allende, envió un proyecto de ley de artículo único que le daba existencia. Ese fue su compromiso con los docentes y lo cumplió. Y los docentes en Chile, entonces, no solo los docentes, todos los trabajadores de la educación, los del ministerio, los de archivos y museos, y docentes y asistentes de la educación formaron parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Bueno, ¿qué hizo la derecha con el golpe? Porque el golpe no fue militar solamente, el golpe fue civil. Entonces, ¿qué hicieron estos civiles a partir del golpe? Disolvieron el SUTE el mismo día 11 de septiembre y disolvieron la Central Única de Trabajadores. Chile, desde el origen del movimiento obrero, tuvo centrales únicas y federaciones únicas de trabajadores, porque tempranamente los trabajadores entendieron que dividiéndose no solo perdían, morían, venían las matanzas. La historia de Chile está regada de esos mártires. Y por eso la conciencia unitaria de los trabajadores. Bueno, disuelto el SUTE el año 73, la dictadura, el año 74,
dice, incluso en cadena nacional, el dictador dice: de hoy en adelante, profesores y profesoras no serán más trabajadores, serán profesionales. Y por lo tanto doy creación al Colegio de Profesores de Chile. ¿Qué significó eso? Que separó de los trabajadores de la educación a los docentes. Porque el Colegio de Profesores de Chile solo organizó obligatoriamente, porque como colegio profesional, en Chile los colegios profesionales tenían la prerrogativa del ejercicio profesional. O sea, si tú no estabas en el colegio de abogados, no podías ejercer. Si tú no estabas en el colegio médico, no podías tampoco ejercer como médico. Y en este caso, entonces, si tú no estabas en el colegio de profesores, no podías hacer clases. Y por lo tanto, todos nosotros, yo egresé el año 80, cuando ingresamos a trabajar, tuvimos que inscribirnos en el colegio de profesores, si no, no podíamos hacer clases. Era obligatorio. Pero ¿qué hizo la dictadura? Con todos los bienes, con todos los recursos que en 50 años de lucha habían reunido las organizaciones del magisterio en el SUTE, en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, se los entregó al colegio de profesores. Todas las sedes, todos los centros recreativos, las casas de hospedaje a lo largo del país. Ustedes saben, Chile es un país muy largo, entonces se enferma un profesor en Puerto Montt y requiere de hospedaje en Santiago porque tiene que viajar en más de 1000 kilómetros. Bueno, entonces los recursos con los que nació el Colegio de Profesores fueron enormes y sus dirigentes fueron designados por la dictadura. A poco andar al año 80, los colegios profesionales que habían estado con el golpe, si hablamos de educación podríamos decir que estuvieron con el bono, esos colegios profesionales se dieron cuenta el grave error que habían cometido respaldando el golpe de Estado. Y se volvieron críticos de la dictadura. ¿Y qué hizo la dictadura? Disolvió los colegios profesionales y creó una ley de asociaciones gremiales. Eso pretendía dividir a los colegios profesionales porque desaparecían y todos sus afiliados tenían que formar una nueva organización. Afortunadamente, dada la tradición del movimiento obrero, porque seguramente muchos de esos profesionales eran hijos de obreros o de la clase media chilena y tenían alguna conciencia de la lucha que sus padres habían dado por la unidad de sus organizaciones, afortunadamente conformaron casi exclusivamente hasta el día de hoy una sola organización. O sea, en Chile hay un colegio de abogados, hay unas cositas muy chiquititas por ahí, satélites dando vuelta, pero el colegio de abogados es el colegio de abogados. El colegio médico es el colegio médico. El colegio de cada una de las especialidades permaneció unido. En el caso del colegio de profesores no se podía porque no había elecciones. Estaban designados sus dirigentes. Y nosotros estábamos hasta ahí. Debemos referenciar, y esta es una de las conclusiones de toda esa correría que hicimos en los municipios, en las provincias, referenciar que FECODE somos todos, que no es solo la dirigencia sindical, que FECODE tiene historia y que sus sindicatos regionales lo mismo, que FECODE es escuela pública, escuela rural, escuela urbana, pública, que FECODE es el educador, el padre de familia, el niño, el joven, que FECODE es escuela, territorio de paz, que FECODE son esos líderes, lideresas, pedagogos en cada establecimiento educativo, que extirpar a FECODE, estripar a FECODE, acabar con FECODE, darle
una estocada final a FECODE, romperle el espinazo a FECODE, pasa por todo lo que les acabo de mencionar: la escuela rural, la escuela pública, lo público, el fortalecimiento de lo público. Sí, ese es la escuela. No es solo los dirigentes sindicales. Los dirigentes pasamos, las instituciones quedan, los principios quedan, la misión y la visión quedan. Asinor tiene 68 años de historia. Este año lo cumplimos. Entonces, ese FECODE. Esto para aclarar algunas situaciones y que ustedes les aclaren, compañero maestro, maestra, que me está escuchando, padre de familia, estudiante, a esas barbaridades que ha dicho algún candidato. Continuamos, Harold. Durante la mañana de este lunes, Asinor Norte de Santander se reunió con las subdirectivas de Ocaña, municipios del Catatumbo y otras organizaciones del sector educativo para analizar diversos temas de interés para el magisterio y la comunidad académica de la región. En el encuentro se discutieron las propuestas que han sido planteadas a los candidatos presidenciales de cara a la próxima segunda vuelta electoral, especialmente aquellas relacionadas con el fortalecimiento de la educación pública, los beneficios para los estudiantes y mecanismos como los bonos estudiantiles, entre otras iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones del sector. Al magisterio hay que hacerle la orientación respectiva sobre las dos propuestas que hoy existen hacia la presidencia de la República, dos propuestas, una de bonos escolares y otra de fortalecimiento de la educación pública a través de la ley de competencia, financiación. Nosotros no queremos vivir lo que ha vivido otros países hermanos, otros maestros hermanos, en que muy solidariamente nos han indicado cuál ha sido esa experiencia nefasta con respecto a los bonos escolares. Asimismo, los representantes de los docentes expresaron su preocupación por algunas situaciones que podrían afectar la estabilidad laboral y las prestaciones sociales del magisterio, así como aspectos relacionados con las garantías conquistadas por los trabajadores de la educación y a través de las organizaciones sindicales como FECODE. Es reducir el Estado de 700.000 funcionarios, donde los funcionarios, el gran grueso son de las fuerzas militares, de la policía y por supuesto de nosotros los maestros. Al reducir la planta de personal docente van a haber muchos compañeros que van a quedar por fuera de la carrera docentes y eso amerita que reflexionemos. Los participantes coincidieron en la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo y análisis para defender los derechos de los educadores y promover políticas públicas que contribuyan al fortalecimiento de la educación en Norte de Santander y el país. Torturados, exiliados. ¿Queremos volver a ello? Pregunto, ¿queremos volver a ello? Para la reflexión, claro que amamos la paz, el diálogo social, somos enamorados de la vida, resentidos con la muerte, a la vida daremos todo, a la muerte jamás daremos nada. Por eso es fundamental buscar otros sectores sociales afines a nosotros, que tengan el mismo objeto. Hay que buscar la parte centra de la votación. Tenemos que hablar con los de Oviedo, con los de López, Claudia López, con los del profe Fajardo,
Estos dos últimos, la primera Claudia López, hija de maestra, el segundo Fajardo, profesor, quienes conocen la educación, han vivido la educación, la construcción de la misma. Reflexionemos frente a ese tema, porque es que nos quieren que aquí la única salida es la guerra, y no, hemos sido víctimas del conflicto armado de más de 50 años. Ingresan los unos, después ingresan los otros, después ingresan los otros, después se hacen pasar por los otros, ingresan los otros, hacen graffiti los otros, en fin, estamos en medio del conflicto y eso no lo queremos. Una escuela territorio de paz consensuada, dialogada, donde impere el lenguaje pedagógico. En fin, continuamos en la reflexión acá, hoy sábado, 13 de junio. Este gobierno de Javier Milei, de la ultraderecha en Argentina, saca leyes que van contra el pueblo. Hay un empobrecimiento general de la población. Argentina ha sido siempre fuerte en su clase media. Nosotros pasamos de ser el primer salario en dólares de América Latina a estar entre los últimos. Es decir, que muchas de las conquistas que nosotros conseguimos a lo largo de los años, este gobierno las tira para atrás. Incluso una situación grave, se votó hace un mes una reforma laboral que no solo quita todos los derechos consagrados por el movimiento obrero argentino a lo largo de su historia, sino también que criminaliza la protesta social. Así que, como ustedes verán, para nosotros la situación de Colombia y estas elecciones son de suma importancia de cara a lo que puede significar un triunfo de la ultraderecha en otro país de la región. Lo que le voy a decir, de pronto usted va a decir, hombre, ¿lo ponen en duda? ¿Son cantos de sirena? ¿Qué está pasando? Porque como usted lo dijo, es encantador para el padre de familia y de pronto encantador para el docente que lo está dudando. En estos momentos tenemos un bloque, un gran número de maestros que en el marco del pluralismo político, de la libertad de expresión, que lo está pensando. Llamemos a la reflexión al magisterio. Usted que ya vivió todo eso, mi amigo Guillermo Cherpin. Mira, en primer lugar, yo los entiendo, porque no es que la educación pública en todos estos años haya navegado con viento en las velas. O sea, cada paso de calidad en la educación pública ha sido conquista de movilización del magisterio, ha sido propuesta pedagógica, ha sido propuesta de leyes públicas en educación. Y de repente surge de la chistera un conejito que va a resolver todo y que se llama bono. Entonces, como ha sido todo tan duro, me acerco a pensar que a lo mejor esta puede ser una buena alternativa. Y yo creo que es legítimo incluso que lo piensen, pero deja de ser legítimo, pasa a ser ilegítimo cuando tú ves la evidencia de la aplicación del bono en el mundo. Muéstrame otro país que no sea Chile en donde exista el financiamiento por el bono, incluido Estados Unidos. Ninguno. Cuando te dicen, no, es que la experiencia norteamericana es la experiencia de un Estado que intentó introducir el bono y que después de 10 años volvió atrás. Un Estado que hizo una experiencia de lo que llamaron escuelas charter, o sea, le doy el bono al padre y el padre se asocia con otros padres y arriendan el avión que quieran para el viaje, con el bono.
completo fracaso. Estados Unidos tiene el 80% de su educación pública estatal. Finlandia tiene el 90% de su educación pública estatal. Francia, todos los países con quienes pretendan comparar a Colombia tienen una fuerte educación pública, fuertes estatutos de la profesión docente, porque te vuelvo a insistir, los estatutos son condiciones para la enseñanza, las condiciones en las cuales tú enseñas. Y esa evidencia está suficientemente documentada en la literatura, en lo que tú veas. En la experiencia de bonos, salvo en Chile, no ha sido parte de un sistema nacional en ninguna otra parte del mundo. Entonces, ojo, te van a decir, sí, pero es que hagamos un sistema mixto. Seguimos financiando vía presupuesto, pero creemos también esto de los bonos. En una de esas resulta. Sí, es que en el momento en que te introdujeron el bono, comienza la privatización. Este gobierno de Javier Milei, de la ultraderecha en Argentina, saca leyes que van contra el pueblo. Hay un empobrecimiento general de la población. Argentina ha sido siempre fuerte en su clase media. Nosotros pasamos de ser el primer salario en dólares de América Latina a estar entre los últimos. Es decir, que muchas de las conquistas que nosotros conseguimos a lo largo de los años, este gobierno las tira para atrás. Incluso una situación grave, se votó hace un mes, una reforma laboral que no solo quita todos los derechos consagrados por el movimiento obrero argentino a lo largo de su historia, sino también que criminaliza la protesta social. Así que, como ustedes verán, para nosotros la situación de Colombia y estas elecciones son de suma importancia de cara a lo que puede significar un triunfo de la ultraderecha en otro país de la región. ¿Qué nos aconseja? ¿Qué sugerencia? ¿Qué nos recomienda? Usted que ya vivió eso, que de eso tan bueno no dan tanto. ¿Qué decirle en solidaridad de clase al magisterio, la defensa a FECODE, a sus sindicatos filiales, a su dirigencia sindical, que como ustedes también dieron la vida por construir escuela, educación pública, proyecto pedagógico, centro de estudio de investigación docente, entre otros? Bueno, la destrucción del sindicalismo docente en América Latina es una recomendación de la OMC. Está en los informes de la OMC que dicen que el gran poder económico, entre comillas, de las organizaciones unitarias de trabajadores de la educación en América Latina son un obstáculo para las reformas, o sea, para los bonos. Entonces, FECODE, una organización unitaria de los trabajadores de la educación de Colombia, es la única garantía, compañeras y compañeros, de que continuemos por la senda de fortalecer la educación pública. A los padres, a las madres, que entiendan que la mejor educación para sus hijos, que la única forma de que la promesa de la herencia educativa se cumpla es con educación pública. Sin educación pública, con bonos, los padres no pueden prometerle a sus hijos que le van a dejar de herencia la educación. Y eso se los doy firmado, compañeros. Chile es la evidencia. ¿Cuántas generaciones dejamos abandonadas de la buena educación? Como magisterio hicimos los esfuerzos gigantescos. En esas condiciones es que nacieron muchachos y muchachas
que el año 86 hicieron el levantamiento secundario en Chile. En estas malas condiciones, pero existiendo una organización unitaria con claridad respecto de la defensa de la educación pública, generamos condiciones para que jóvenes que el 86 se habían levantado como secundarios, el 2011 se levantaran como universitarios y junto con ellos y los secundarios consiguiéramos la reforma del año 2017. Esos son los procesos. ¿Para qué responder a un canto de sirena que sabemos genera un retroceso en las condiciones educativas para los niños y jóvenes de Colombia? Porque ese es el tema de fondo. Aquí no es solo la defensa de las condiciones de enseñanza respecto de los docentes. Lo que estamos defendiendo es la buena educación de los niños y jóvenes colombianos. La democracia colombiana se fortalece a condición de que tenga una fuerte educación pública. En la medida en que la educación pública se debilita también la democracia. Porque es ahí, en esa escuela, en donde se vive la democracia. No es en la escuela privada. En la escuela privada hay otras condiciones, hay otros uniformes, hay otros cortes de pelo, hay otras restricciones, hay otras... Bueno, compañeras y compañeros, la semana entrante va a ser una semana ya bastante de compromiso y organización, de logística. Por eso los estamos invitando en el día de hoy a voluntarios, defensores de la escuela y del profe, a que se acerquen, de la escuela pública, a que se acerquen acá a nuestras instalaciones de Asinor para definir organización, responsabilidades, compromisos, testigos electorales, lógicamente articulado con el pacto histórico, quien es la que tiene la representación allí ante los organismos como la registraduría y la parte electoral. Los invito a que nos acompañen, así sea 1, 2, 3 personas que tengan, envíenlas para acá, hijos de docentes, hijas de docentes, hermanos, hermanas, se les va a garantizar toda la responsabilidad, el compromiso que asuman. Nosotros de manera voluntaria y bajo nuestras situaciones organizacionales, orgánicas y estructurales estaremos allí. En estos momentos, a partir de las 9 de la mañana, en todas las sedes sindicales, nos vamos a reunir para analizar logística, política educativa, estructura, organización, responsabilidad, infraestructura, entre otros. Un abrazo, éxitos y bendiciones. No se les olvide, a partir de las 9 de la mañana, acá en Asinor. Un abrazo, éxitos y bendiciones. Justicia, igualdad y amor.